el Williams, es un cuadro que he sacado del Williams, está bien explicado. El metabolismo del agua. Se produce una retención de agua a medida por una disminución de la osmolaridad. Como disminuye la osmolaridad, entonces el agua no tiene la facilidad de salir fácilmente, se queda en casi 10 miliosmol por kilogramo por reajuste de los umbrales de la sed y la secreción de la vasopresina. Había alteraciones a nivel de la secreción de la vasopresina, por lo tanto hay una mayor cantidad de sed y vamos a tener una mayor ingesta de agua. La misma cantidad de agua adicional que la mujer promedio acumula durante el embarazo normal es de casi 6.5 litros, ¿ya? Se puede apreciar edema a nivel de los tobillos y piernas por aumento de la presión venosa debajo del útero por oclusión parcial de la vena cava, porque cuando la paciente está con el útero todo grande, entonces esto va a comprimir la vena cava y mucho más si está acostada sobre en decúbito supino. Por eso que siempre a la gestante se le debe invitar a descansar en decúbito lateral izquierdo, para evitar ese tipo de edemas, de compresión de la vena cava, de disminución de la presión arterial. Todo eso lo vamos a condicionar invitando o educando a nuestra gestante que no duerma en decúbito dorsal, o sea, que no duerma de espalda. ¿Cómo es el metabolismo de las proteínas? Sabemos que las proteínas, todo el producto es a base de proteínas, pues tenemos que el útero, la sangre, el feto, es el resultado de proteínas. Por lo tanto, va a haber un mayor consumo de proteínas. Se dice que al término del feto y la placenta pesan más o menos 4 kilos y contienen entre todos más o menos un promedio de 500 gramos de proteínas. Y los otros 500 vamos a encontrarlos en las mamas, en el útero y también a nivel de la sangre como proteínas plasmáticas a nivel y en la hemoglobina. Ahí vamos a encontrar las 500 gramos adicionales, ¿ya? Doctora, buenas tardes, disculpe. Lo que pasa es que a algunos compañeros no nos aparece la diapositiva de la que está hablando. No sé si a todos les esté pasando, pero creo que a varios nos está pasando eso y no vemos la diapositiva. ¿No ven? ¿No ven la diapositiva? En la que está hablando no. A mí por lo menos se quedó en la 30, en la de cambios metabólicos. A ver. Hola, varios compañeros, doctora, no se ve. Sí, no se ve, dice que... O sea, tendré que hacer un nuevo compartimiento. Tienen que hablarme, pues. Doctora, Si no, vuelvo a compartir otra vez la diapositiva. A ver, vamos a compartir de nuevo. Vamos a volver a compartir. Acá está, compartir. Ya. ¿Ya me ve? ¿Ya ven? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿En dónde se han quedado? Acá, ¿no? Acá se han quedado. ¿Verdad? Sí, doctora. Cómo se pierde, cómo es la demanda total del agua. Y aquí en este cuadrito que les he visto, que les estaba explicando, es toda la demanda de energía adicional durante el embarazo normal. Hay las tasas de depósito tisular en el primer y segundo trimestre, cómo se distribuyen, ¿ya? Y acá es el metabolismo del agua, se produce una retención de agua mediada por una disminución de la osmolaridad plasmática de casi 10 miliosmol por kilogramo, por reajuste, dice, de los umbrales para la sed y la secreción de la vasopresina. La misma cantidad de agua adicional que una mujer promedio acumula durante el embarazo es de 6.5 litros. También puede haber, como les dije, edema de los miembros inferiores y
debido a la compresión del útero, de la vena cava. Generalmente cuando se encuentra la paciente en decúbito dorsal, entonces por eso debemos invitarle a la paciente que descanse en decúbito lateral izquierdo. Las proteínas, sabemos que todo el producto de la gestación es un acúmulo de proteínas. Tenemos que el feto, el útero y la sangre son proteínas. Entonces, la distribución va a ser más o menos, dice que el 404 kilogramos es pesa generalmente el feto y la placenta. 500 kilogramos que va a tener casi 500 gramos, todo eso va a tener 500 gramos de proteínas. En cambio, las otras 500 gramos de proteínas se van a encontrar en las como una proteína contráctil dentro del músculo uterino y las proteínas plasmáticas y en la hemoglobina. En la sangre como proteína plasmática y en la hemoglobina. Ahora vamos a pasar al metabolismo de los carbohidratos. El embarazo se caracteriza por una hipoglicemia. En la mañanita, cuando se despierta en la paciente lo vamos a encontrar, a la gestante, la vamos a encontrar discretamente con una hipoglicemia, que nos va a dar como respuesta a una hiperglicemia e hiperinsulinemia después de que le damos algo de comer. Nos va a responder así. Esta respuesta es compatible con el estado de la resistencia periférica de la insulina inducida por el embarazo. El embarazo produce una resistencia periférica a la insulina. Esta resistencia periférica está mediada por las hormonas como el lactógeno placentario, la hormona placentaria del crecimiento, el cortisol, la progesterona y por los estrógenos. Esto hace que haya ese aumento de la insulina periférica y ahí se produzca esa resistencia. Acá en este cuadrito también, miren cómo ven, tenemos el metabolismo de la glucosa y de la insulina. Aquí ese es un embarazo normal. La mujer que no esté embarazada, miren, amanece con más de 80 miligramos de glucosa y está normal, ¿no es cierto? No tiene ese efecto de hiperglicemia después de los alimentos. En cambio, una mujer que esté embarazada, los niveles va a ser por debajo de 80 y inmediatamente toma desayuno y se dispara. Se dispara para bajar lentamente hacia la hora del almuerzo, que más o menos es a la 1 de la tarde. Y a la 1 de la tarde ya almorzó la mujer, otra vez se dispara. ¿Se dan cuenta? Hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde nuevamente ingiere alimentos, otra vez se dispara, mira, pero no se dispara como la que no está embarazada, para luego mantenerse. Y en la noche, ¿cómo se dan cuenta que está la glucosa baja inclusive por debajo de una mujer que no está embarazada? Por eso se dice que es una mujer gestante debería tener una merienda a las 10 y media de la noche, aunque sea comer una manzana o algo por el estilo, para que no tener esas hipoglicemias marcadas. Igual pasa con la insulina. Mira, la insulina a las 8 de la mañana está normal, luego viene la alimentación o el desayuno. En la mujer normal se eleva, como es normal, se va a elevar como respuesta a la ingesta de alimentos, a la 1 de la tarde también, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche también. Y a las 8 de la mañana vamos a encontrar también niveles normales. Pero miren en la embarazada. La embarazada se dispara. Hay un pico y va a haber una hiperinsulinemia. Igual a la 1 de la tarde, después del almuerzo también hay otro. Y acá, después de la cena también. En cambio, el pico de la mañana es más alto. ¿Por qué? Porque va a tener mayor tiempo de hipoglicemia. ¿Ya? Esos son los cambios que se producen a nivel de la glucosa y la insulina, como respuesta a la insulina. Los lípidos. Aumenta la concentración de lípidos plasmáticos. Esta grasa se almacena en sitios centrales, más en sitios centrales que en periféricos. Su almacenamiento es diferente como no fuera en una mujer no gestante.
En etapas posteriores al embarazo, conforme aumenta las demandas fetales, la reserva de la grasa materna disminuye, ¿ya? Disminuye. La leptina, que es una sustancia importantísima, es una hormona peptídica, es secretada por el tejido adiposo de la mujer, regula la grasa corporal y el gasto de energía. Esta leptina es importante durante todo lo que es el embarazo y en la reproducción, podríamos decir. La leptina en las pacientes que tienen niveles bajos de leptina, en estas mujeres se produce lo que es la disminución de la ovulación, produce anovulación. En mujeres que tienen caída de leptina, también hay alteraciones en la anidación de los embriones. Por lo tanto, esta hormona lo debemos tener bien presente durante el embarazo. Ahora vamos a pasar lo que es el metabolismo de los electrolitos y los minerales. La filtración glomerular aumenta. Se retiene casi 100.000 equivalentes de sodio, 300.000 equivalentes de potasio, y aunque la filtración glomerular aumenta, su excreción no cambia. O sea, la excreción de la eliminación de los equivalentes tanto del sodio y del potasio no cambia. Debido a una mayor reabsorción tubular. A pesar de la filtración, hay un aumento de la reabsorción. Por lo tanto, no va a haber este cambio. El calcio y el magnesio generalmente disminuyen. Se produce un requerimiento notoriamente aumentado del fierro, como les dije, que una mujer gestante siempre tiene que tener una ingesta exterior de fierro para poder mantener el normal requerimiento de la gestación. Ahora vamos a hablar lo que es de la glándula tiroides. Es otra glándula que debemos tener muy en cuenta y debemos tener bastante cuidado durante el embarazo. La globulina unidora a la tiroxina aumenta en respuesta al aumento de los estrógenos. Existe una menor disponibilidad de yodo en la tiroides debido a una mayor depuración y excreción de este elemento. Aún hay más depuración y más excreción del yodo y por lo tanto hay una menor disponibilidad del organismo por este elemento. La tiroides presenta un incremento moderado de hiperplasia glandular. En el embarazo a veces tenemos que las mujeres van a tener la glándula discretamente palpable sin llegar a significar una tiroidomegalia o un bocio significativo. Aumenta la T4 a partir de las 6 hasta las 9 semanas. El aumento de la T3 es recién después de las 18 semanas. En las primeras semanas va a aumentar la T4 y después de las 18 semanas ya empiezan a aumentar la T3. Las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales tenemos que la aldosterona aumenta para brindar protección contra el efecto natriurético de la progesterona y el peptídico natriurético auricular. Tenemos que tener mucho cuidado en el uso de la aldosterona, porque esto tiene también, va a compensar, tenemos que tenerlo adecuado, porque si no está compensado, va a verse una mayor pérdida natriurética porque la progesterona está aumentada durante la gestación. Las concentraciones de la ACTH y el cortisol también están incrementados. El sulfato de hidroepiandrosterona disminuye en consecuencia de una mayor depuración hepática y una conservación y una conversión de estrógenos por la placenta. El aumento de la normal cantidad de hidroepiandrosterona, que es un precursor de los estrógenos a nivel de las suprarrenales, se van a encontrar un poco disminuidos. ¿Por qué? Porque también como ya ha aumentado la placenta, se va a ver también se va a ver una mayor conversión a estrógenos en este órgano, en la placenta.
La aldosterona y la testosterona aumentan debido a la menor depuración causada por la globina unidora de las hormonas sexuales para que sean convertidas en estradiol a nivel de la placenta. ¿Ya? Todos los productos se van a convertir al final en estradiol casi en el tejido nuevo que es la placenta. En el músculo esquelético vamos a ver varios cambios. Vamos a tener que la mujer, por ejemplo, cuando está en periodo de extensión, cuando está parada, para hacer el equilibrio normal, ¿qué es lo que produce? Produce una lordosis fisiológica. Por eso que a estas mujeres se les dice que cuando están, mientras más avanzada está su embarazo, nunca se les debe decir que no use tacos. Tiene que usar un taco, pero sí un taco ancho. Un taco ancho de 3 a 4 centímetros para compensar la lordosis y no irse de espaldas la señora, ¿no? Entonces tiene que utilizar un taco más o menos de 4 centímetros, pero siempre aconsejarle que sea un taco ancho, porque si un taco delgadito se puede caer, por el cambio de la bipedestación de la paciente. Para compensar esa lordosis, la paciente se tira hacia atrás y puede caerse. Después hay una laxitud, ¿por qué? Por las articulaciones del sacro, la sacroiliaca, la sacrocoxigia, el pubis tiene una mayor movilidad para acomodarse y prepararse para el momento del parto. Los huesos y ligamentos pueden presentar una adaptación, se están adaptando para cuando llegue el final y se produzca el parto y el alumbramiento completo. Aquí en este cuadro, si ustedes lo bajan de la diapositiva, van a ver que aquí está toda la síntesis de todo lo que he hablado. ¿Ya? Van a entrar los cambios. Lo que no hablé es, aquí no he hablado de los cambios a nivel de ojos, que tenemos que, a veces hay por el edema, hay un poquito a veces de oftalmos, a veces, y todo está, los ojos, el sistema nervioso central, después está los pulmones, todo sintetizado de acuerdo al trabajo de la clase que hemos hecho. Aquí terminamos con lo que es los cambios fisiológicos de la gestación. Y ahora vamos a entrar a la segunda clase. Como ustedes saben, son 2 clases las que nos toca hoy día, ¿no es cierto? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora, le escuchamos. Ya, no sé si continúo ya o esperamos un ratito, unos 5 minutos. Mejor seguimos, ¿no es cierto? Ya. Sí, doctora, La mejor. famosa hiperemesis gravídica. Ya, la hiperemesis gravídica, como todos lo saben, es los vómitos exagerados durante la gestación, ¿no? La hiperemesis, pero menos mal, con suerte, solamente están de 0.5 a 1% de las gestantes. Aquí en Perú, generalmente sobrediagnosticamos hiperemesis gravídica. En realidad, la hiperemesis gravídica son puntuales. No todas náuseas y vómitos es hiperemesis gravídica. Es una emesis gravídica, porque los náuseas y los vómitos van a aparecer durante los primeros meses del embarazo como consecuencia a la producción de la subida de las gonadotrofinas, los estrógenos, la progesterona. Ahora, la hiperemesis gravídica es un espectro más grave de las náuseas y los vómitos en el embarazo, en el que el vómito persiste a lo largo del día y la suma una intolerancia a la ingesta. Puede haber vómitos y náuseas y vómitos sin necesidad de ver alimentos. A eso. Entonces, y si hay la visión de alimentos o la ingesta, es peor todavía. Además, esta situación conlleva una pérdida ponderal de peso, una deshidratación y alteraciones de electrolitos. Si tenemos una paciente que no está con esas características, simple y llanamente puede ser una emesis gravídica. El diagnóstico es siempre por exclusión. Cuando tenemos una paciente con cuadro de vómitos náuseas y vómitos, tenemos la obligación de descartar otro tipo de patología. No
en no quedarnos con que la paciente es una hiperemesis gravídica, le damos hidratación, le quitamos el vómito y le mandamos a su casa y tenganlo por seguro que el segundo día o tercer día nuevamente va a regresar. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la causa que le esté produciendo. Si es una hiperemesis gravídica propia de la gestación, va a calmar, pero si es una hiperemesis, pero si es una náuseas y vómitos correctivos por alguna patología, definitivamente no va a parar. Entonces, el diagnóstico de la hiperemesis gravídica es generalmente por exclusión. Etiología de las náuseas y vómitos. ¿Por qué se producen náuseas y vómitos durante el embarazo? Se dice que es por la... actualmente aparentemente es desconocido, pero fundamentalmente son por los niveles elevados de la beta-HCG, aumentos de la progesterona. Entonces todo eso va a condicionar a que haya e inclusive también estos aumentos también hay de la TSH, va a aumentar y eso va a condicionar a que haya la aparición del vómito, ¿no? Los niveles elevados de la beta-HCG hacen la que se presente la hiperemesis gravídica. Se presenta estos niveles aumentados a nivel de la TSH y las gonadotrofinas aumentadas nos pueden hacer confundir a un hipertiroidismo. Por eso cuando vemos una paciente con náuseas y vómitos, tenemos la obligación de descartar la posibilidad de que sea un cuadro de hipertiroidismo. Tenemos que pedirle un perfil tiroideo para descartar esta posibilidad. Si los niveles están normales, simple y llanamente la sensación de la irritabilidad, el movimiento, todo eso se va a producir por el alza de la gonadotrofina coriónica. Puede ser, se cree, por predisposición familiar. A veces hay mujeres que tienen hiperemesis gravídica, ellas, la hija, la hermana, la tía, toda la familia presentan hiperemesis gravídica. O aquellas personas que tienen la mamá y que cuando estaba embarazada de ella presentó hiperemesis gravídica con mucha facilidad, con mucha frecuencia, esa mujer que ya ahora está gestando, ese niño que ya está ahora embarazada, esa niña va a presentar hiperemesis gravídica. Como les dije, con suerte es de 0.5 a 2% de las gestantes, no es más. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hiperemesis gravídica? La hiperemesis gravídica, como ya les dije, es descartando otra patología. El diagnóstico es netamente clínico, se puede ver que vemos las náuseas, que hay una relación con la ingesta de comidas o que hay una intolerancia a la ingesta parcial o total. Generalmente se inicia durante las primeras semanas de gestación. El diagnóstico de hiperemesis gravídica siempre será por inclusión, nuevamente les repito. Para ello descartaremos otras causas de lo que es las náuseas y los vómitos en la gestación, ¿no? Acá el diagnóstico diferencial, casi lo mismo que les repito, hay que descartar patología gastrointestinal, que puede ser una gastroenteritis, una colecistitis, pancreatitis, hepatitis, gastropepsia, calasia, todo eso se puede descartar con sintomatología, ¿no? Los signos y síntomas en la hiperemesis gravídica no va a haber, pero sí va a haber en estas patologías que puede haber dolor abdominal, distensión abdominal, que vamos a encontrar las transaminasas mayor de 1000, va a haber ictericia, va a haber y los vómitos van a estar siempre relacionados a la ingesta. En cambio, la hiperemesis gravídica se presenta con comida o sin comida. En génito urinario tenemos también la obligación de descartar la pielonefritis, cólico renal, la uremia, torsión anexial, degeneración de miomas. Tenemos una paciente, le hacemos el examen de puño percusión, que va a haber un puño percusión positiva. Pedimos un sedimento urinario, vamos a encontrar patológico. Y si tenemos un problema ginecológico, con una ecografía lo vamos a descartar. Pero, como te les digo, siempre cuando tenemos una paciente con náuseas y vómitos de 11, 12 semanas, tenemos que descartar que no sea
solamente una hiperemesis gravídica, sino que sea una pielonefritis. Y una pielonefritis es causa de aborto, por eso estamos en la obligación de descartar. Neurológicas, puede ser pues la migraña, tumor cerebral, lesiones vestibulares, por ejemplo el síndrome de Meniere, que también le da náuseas y vómitos, tumores a nivel central, también, pues de esa paciente, encima de náuseas y vómitos vamos a tener cefalea, vamos a tener y criterios de gravedad, ¿no? Y vamos a encontrar los famosos vómitos explosivos, y que aquí se los llaman vómitos en escopeta, ¿no? Entonces vamos a encontrar ese tipo de vómitos. Y los famosos TOC, también tenemos que tener mucho cuidado, generalmente en esta etapa, en este siglo. Hay muchos trastornos de la alimentación, que puede ser la anorexia nerviosa, la bulimia. Entonces, ahí, como vemos, hacemos un índice de masa corporal, la paciente siempre va a negar a hablar de lo que es el peso, o hablar de ingesta de alimentos, va a rechazar o no va a querer tener una fácil conversación con este tipo de patología. A nivel universal se ha empezado a hacer esta tabla para dar el diagnóstico de que es una hiperemesis gravídica. Se dice, la primer escalón diagnóstico tenemos que, como les dije, la anamnesis. Eso es importantísimo, la diagnóstico. La frecuencia, la intensidad de los síntomas y utilizar la escala de Puquet, que es esta, ¿ya? Y vamos a ver la tolerancia sólida de líquidos, y así como la duración del caso de la intolerancia. ¿Durante cuánto tiempo se siente nauseosa? Miren, ¿desde dónde viene la interrogante? Que es el que es de una persona, una mujer que se encuentra nauseosa. Si no se encuentra, quien dice no, nunca, no tengo náuseas, tiene una puntuación 1. Si dice, en una hora de repente presentado, entonces le tiene un puntaje de 2. En 3 horas, una arcada, una sensación de náusea, 3. De 4 a 6, 4, y en 6 horas, mayor de 6 horas, se le da un puntaje de 5. ¿En cuántas veces ha vomitado? ¿En cuántas veces ha vomitado en ese lapso, el transcurso de ese día? Si te dice que no ha vomitado nunca, se le pone un puntaje 1. Y si ha vomitado 1 o 2 veces, 2. Y 3 a 4 veces al día, es 3, y de 5 a 6 veces 4, y mayor de 7, 5. Igual acá, ¿cuántas veces ha tenido arcadas sin llegar al vómito? Si no tuvo ninguna, bueno, se le pone un punto. Si tiene 1 2, se le pone 2. Si tiene 3 a 4 veces durante el día, es 3. Si tiene 4 a 6, 4, y mayor de 7, 5. Entonces, es leve una hiperemesis cuando el puntaje es menor o igual a 6. Moderada cuando es de 7 a 12 puntos. Y grave cuando, sumando todos estos puntajes, no va a llegar a 13. Si sumamos todo y nos pasa a 13, eso es una paciente con una patología grave, y de repente vamos a tener que actuar y tenemos que ir a otro tipo de atención. Aquí vamos a ver cómo descartar el signo de la exploración física. Tenemos una paciente, ya terminamos con la anamnesis, vamos a hacer una exploración física. En la exploración física, ¿qué cosa tenemos que hacer? Descartar signos de deshidratación. Eso es fundamental para ver si esa paciente está o no está con hiperemesis. Hay que tomarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca, hay que ver si hay o no hay taquicardia, si hay o no hay hipotensión, si hay o no hay cambios a nivel del pliegue o pérdida de la turgencia de la piel, y hay sequedad de mucosas. Entonces, eso debemos apuntar. De ahí también tenemos que evaluar la repercusión de la intolerancia a los sólidos. ¿Y cómo hacemos? Hay que pedir la glicemia significativa, la glicemia menor de 90 miligramos. Hay que ver si hay cetonuria, sí o no, en una tira de orina. Hay que hacer ya después se ve que en el inicio de la gestación no debemos, la pérdida del peso
no debe ser mayor de 5. Si tenemos mayor de 5 ya es una hiperemesis gravídica severa, pero la pérdida del peso tiene que ser menos. Si es menos, pues tenemos que catalogar en una hiperemesis leve o moderada. Aquí tenemos una mujer típica con un diagnóstico de una hiperemesis. No lo vamos a encontrar que está vomitando, el diagnóstico diferencial, inmediatamente lo hacemos el diagnóstico diferencial. Y también se realizará la exploración física, la palpación abdominal, la palpación del cuello para ver la tiroides, porque no vaya a ser que tenga un nódulo o un bóceo y damos una tiroiditis, así como descartar signos neurológicos asociados. De repente una paciente que no está vomite y de repente ya tiene otra sintomatología, inclusive también descartar si tiene más de 3 meses, más de 3 semanas de vomitando a la paciente, el descartar el síndrome de Meniere, que es la deficiencia de la tiamina. Se realizará una ecografía ginecobstétrica para ver cómo está el embarazo, si es un embarazo único, si es un embarazo doble o triple, o si tiene una enfermedad de trofoblasta. Porque si hay una enfermedad de trofoblasta o hay un embarazo múltiple, los niveles de gonadotrofinas van a ser mucho más altos y por lo tanto va a haber mayor cantidad de vómitos. De ahí, descartando todo esos niveles, entraremos se progresará a un segundo nivel de en las siguientes situaciones. Si vemos ahí que está aumentando esa paciente con ese tipo de patología, vamos a un segundo nivel de exámenes, ¿no? Casos con clínica relevante de hiperemesis gravídica cuando tenemos un Peuquet mayor de 7. Sumamos esa cantidad, 1, 2, 3 más 2, y nos da mayor de 7, entonces ya estamos entrando ya a una fase moderada, una repercusión objetiva de la hiperemesis gravídica, tenemos una deshidratación, una glicemia capilar menor de 60, una cetonuria mayor de 2 cruces en la orina, una pérdida de peso mayor de 5, pues entonces estamos sospechando ya de algo más grave. Y sospecha de una patología a base de la hiperemesis gravídica. O también si esa paciente otra vez viene a nuestra consulta con la misma sintomatología que ya le dimos de alta, le dijimos chao y después a los 3, 4 días está viniendo igual o peor a la consulta. ¿Qué análisis debemos pedir a estas pacientes? Fundamentalmente un hemograma. En el hemograma podemos ver el hematocrito. Si tenemos un hematocrito concentrado, pues esto está hablando que tienes unos signos de concentración, puede ser que está deshidratada. Debemos pedir, siempre hay que pedir los electrolitos, hay que pedir uricreatinina y el equilibrio ácido básico. ¿Por qué los electrolitos? ¿Por qué la uri y la creatinina? La uri y la creatinina es importantísimo porque así vamos a evaluar lo que es la función renal, porque no vaya a ser que por una insuficiencia, por una simple hiperemesis gravídica mal tratada, mal diagnosticada, entremos y a nuestra paciente la llevemos a una insuficiencia renal aguda por pérdida de ingesta, por falta de ingesta y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ver que no haya una hipotasemia o una hipocloremia, que no vaya a tener una alcalosis metabólica y hay que manejar esos análisis. Si tenemos así con esa paciente alterada, todo ese tipo de análisis, vamos a hacer una ampliación de estos análisis. Se ampliaría de las siguientes situaciones. Hay una marcada alta sospecha de patología en base diferente a la hiperemesis gravídica. O sea que de repente se agregó o de repente no es. ¿Ya? Entonces tendremos que pedir de repente el PCR, o sea, todos los marcadores de inflamación, perfil hepático para ver cómo están las transaminasas y por cómo está la bilirrubina. Si encontramos unos niveles de las transaminasas altas, pues podemos pensar que es un problema gastrointestinal y no simplemente sea una hiperemesis gravídica. Hay que pedir un perfil pancreático para ver si esas amilasas y esas lipasas están alteradas. Tenemos altamente sospecha de que podría tratarse de una enfermedad pancreática de base.
Y también hay que pedir el TSH y T4 para descartar síntomas de problemas de hipertiroidismo que eso nos esté causando las náuseas y los vómitos. ¿Cómo lo calificamos a la hiperemesis de acuerdo según la gravedad y según el criterio de ingreso? Es leve y moderado, lo podemos tratar ambulatoriamente. Cuando ya es grave, porque ya hay compromiso más avanzado, entonces esta paciente debe entrar a hospitalización. Cuando es grave, cuando tenemos un PUQE de 3 a 12, contamos cuántos de nuestros puntitos, cuántas veces ha vomitado, cuántas veces ha tenido arcadas, cuántas veces ha tenido sensación de náuseas, y se me llegan hasta 12, entonces todavía lo puedo mantener en casa. Pero si se me supera esto, ya lo hospitalizamos. Tolerancia oral a los líquidos, si la paciente va a empezar a tomar agüita de a poco, si lo puede tolerar, entonces lo podemos manejar en casa. Sin signos de deshidratación y si la paciente no ha bajado de peso tanto, ¿no? Si el peso es menor de 5% de su peso normal. Y si tiene una función renal y unos electrolitos dentro de lo normal, lo podemos manejar en casa. Pero si se presenta alguno de los siguientes criterios, que el PUQE es mayor de 13, hay una intolerancia inclusive a líquidos, signos de deshidratación, alteraciones del perfil renal, alteraciones de los electrolitos, la paciente ha perdido más del 5% de peso en esos días, hay fracaso al tratamiento conservador, entonces tenemos la obligación de ingresar a esta paciente para darle un tratamiento endovenoso. Tenemos el tratamiento. Hay el tratamiento de primera línea. Los tratamientos de primera línea, ¿en qué consiste? En que consiste que a la paciente le debemos que decir, mira, estás con este proceso, estás con un proceso de meses gravídica, es propia de lo que se presenta durante la gestación, vas a tomar ese tipo de medidas. Si comes 3 veces al día, pues comes 5, pero no lo comas todos y a poquitos. El desayuno, haz 2 desayunos, haz 2 almuerzos y de repente una cenita, de a poquitos. No comer completamente. Decirle que por lo menos ingiera de un... ¿Ya puedo seguir o espero todavía? No, doctora, continúe, está bien. Ya. ¿Dónde nos hemos quedado? Ya, bueno, entonces lo que es lo de medida higiénico-dietética consiste en eso, de que debemos tratar de que la mujer fraccione los alimentos, no coma comidas muy grasosas, que no tome comidas que no le gusta. Yo generalmente a mis pacientes les digo, bueno, estamos en una etapa de que de repente alguna comida no te gusta y pues no lo comas, porque si no te gusta te va a provocar náuseas. Entonces, cuando empieza a tener náuseas va a seguir y va a seguir. Entonces se le dice que por favor trate de comer y de alimentarse con comidas que a ella le agrade. Como en segunda línea tendremos que dar los antihistamínicos, los antagonistas del H1, que son generalmente la doxilamina, y lo agregamos con la piridoxina, que puede ser de 10 miligramos. Esa le vamos a dar, que es la vitamina B6, que le podemos dar de una tableta cada 8 horas, y si persiste, se le puede dar una cada 6 horas. Y si aún persistiera, se le puede dar 2 cada 8 horas, no más. Y con eso tratar de mantener. Y si también debemos invitar a la paciente y aconsejarle que empiece a consumir el zumo del jengibre. Jengibre, no sé si todos lo conocen ustedes, el jengibre es el quión, ¿ya? Esto se le puede dar, se le puede recomendar una dosis de 100 mililitros de extracto de jengibre, unas 3 cucharaditas. Se les puede decir, puedes tomar 3 cucharadas de zumo de jengibre siempre antes de las comidas principales. Eso le va a ayudar mucho.
Y el jengibre es un buen un buen producto antiemético y sin necesidad de irnos de repente a otro tipo de tratamiento. En Europa se utiliza mucho, inclusive esto lo encuentran ustedes en la guía del Hospital Clínica de Barcelona, es el uso del jengibre. Y hay que suspender el uso del fierro, porque el fierro mismo, por la cantidad de acidez, te puede dar el producto de mayor sensación de náuseas. Debemos aconsejar de repente empezar a utilizar el fierro después de que termine el episodio de náuseas y vómitos. Hay que dar suplementación de ácido fólico, pero como ya a estas pacientes le estamos dando ácido fólico, más o menos 500 miligramos en 24 horas, entonces ya no nos va a preocupar, ¿no? Que se le da por el otro tipo de patología para prevenir patología del tubo neural. Entonces eso también ya nos estaría protegiendo para las náuseas y vómitos. Y se le dice a la paciente, si en caso de que persistiera esas náuseas y vómitos, a pesar de todo lo que te estamos diciendo, en 24, 48, 72 horas, acércate nuevamente a las urgencias o al hospital o al consultorio para ver otro tipo de tratamiento. Ahora pasamos a la segunda línea. Si no presenta mejoría con la primera línea después de 48 horas y siempre después de haber descartado criterios o de gravedad o de que sea de otro tipo de patología, podemos darle, por vía oral todavía seguimos, el diminhidrato, que también es un antihistamínico H1, pero es ya de segunda línea. Por eso que se recomienda utilizarlo como segunda opción, aunque aquí en Perú lo utilizamos como primera opción. Después, acompañando a eso, le podemos dar el metoclopramida. Ya, en esta segunda fase también podemos dar el diminhidrato junto con la doxilamina. En ese caso tendríamos que darle la mitad de cantidad. Y empezamos a darle la metoclopramida. Pero con este medicamento hay que tener cuidado, no pasarnos de 5 días. Y no pasarnos de 30 miligramos en 24 horas. ¿Por qué? Porque da sintomatología extrapiramidal. Por lo tanto, tenemos que tener un poquito de cuidado. En caso de que los síntomas, aparezcan los síntomas de reflujo, como ya les dije, por ahí hay la disminución a nivel del cardias, hay a haber una relajación ahí, de repente se va a producir reflujo, entonces tenemos que dar acudimos a la bomba de protones, que es, en este caso podemos empezar a dar el pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, darle ese tipo de medicamentos para evitar las náuseas y vómitos. Antiguamente usamos la ranitidina, pero hoy la Organización Mundial de la Salud y principalmente la Escuela Europea lo ha descartado porque la ranitidina vía oral se ha visto, se ha estudiado que tienen efectos carcinogénicos. Entonces, por lo tanto, se ha ordenado sacarlo del mercado. Pero no así la ranitidina por vía endovenosa. Sí, es así, pero no se ha encontrado en la ranitidina endovenosa. Aquí, inmediatamente, con toda esa patología, ya no lo podemos tratar, la paciente sigue con esas náuseas, sigue con esos vómitos, sigue agravándose. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar a la paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer en estas pacientes también tiene mucho componente psicológico. Ingresa una paciente con hipertensión gravídica en Europa. Ellos tienen la psiquiatría perinatal y hacen una interconsulta a la psiquiatría perinatal, pero aquí en Perú no tenemos. Al menos tenemos pues psicólogos y tendremos que llamarlos a ellos. Y si persistiera el cuadro de psicología, pues no lo responde el psicólogo, lo tendremos que llamar al menos a un psiquiatra general. Entonces, y hacemos el ingreso de nuestra paciente. Una vez que ingresa esta paciente, si ya los vómitos están más de 3 semanas y un vómitos que están corrosivos y ha tenido la obligación de que ya le hemos tenido que hospitalizar, entonces lo que tenemos que hacer es darle, para evitar la encefalopatía de Wernicke, darle
como una dosis única el primer día y después de 2 o 3 días de la tiamina para disminuir y no sorprendernos con esa patología que a veces es muy frecuente y simplemente por no dar una dosis tan poquita de tiamina que se da en 3 días seguidos y con eso puede calmar. ¿Cómo se da? Hay que darle, generalmente, primero le das el antianémico, antivomitador y luego le das la tiamina en una solución salina antes de darle las sustancias glucosadas. Cuando parece que con las sustancias glucosadas no se absorbe. Y luego tendremos que entrar a la fluidoterapia. Según esa escuela, que es la escuela europea, está dando el suero glucosado, que me ha gustado porque le da una buena cantidad de calorías. Es un suero glucosado de 10 en 500 cada 8 horas, o sea, le están poniendo 1,5 litros de suero glucosado y también le dan lactato de Ringer de 500 cada 12 horas, o sea que es 1 litro, lo equiparan 3 litros de líquido en 24 horas. Aquí en Perú, acá en mi hospital, por ejemplo, le damos solamente dextrosa al 5%, 3 frascos de dextrosa al 5% con hipersodio y con calio. Siempre hay que tener mucho cuidado con el calio, porque el calio de repente por la paciente que no está orinando, que no está diciendo, vaya a hacer que tengamos una retención de sodio al darle a la paciente y nos vayamos a sobrepasar de este producto y tengamos problemas cardíacos, que nos podemos poner un paro cardíaco. Entonces debemos parar, debemos tener cuidado primero hay que medir nuestro potasio, cómo se encuentra y para poder dar. Si hay deficiencia le damos, si no, nos mantenemos solamente con el cloruro de sodio. Y aquí le empezamos a la metoclopramida, que es una agonista de la dopamina, también es un producto de fase 2, solamente por 5 días, no más, porque nos puede, como ya les dije, los efectos piramidales. Entonces es mejor tener mucho cuidado, solamente mantenernos como 5 días. Si la paciente presenta epigastralgia, presenta esas molestias que tienen y hay mucho dolor, mucho fastidio, podemos dar la ranitidina, pero endovenosa. Quiero que lo graben en su cabeza. Ranitidina, pero endovenosa. No la ranitidina oral. La ranitidina oral está proscrita, ya no debemos usarlo. Pero sí podemos darle la ranitidina, 50 miligramos cada 8 o 12 horas endovenoso. Recordar el uso, aquí también ya aclara en este capítulo, que es recordar que la ranitidina oral ya no se debe usar. Si no desaparecen los síntomas de la acidez gástrica, las molestias digestivas, entonces acudimos a lo que es al pantoprazol, al lansoprazol, pero ya por vía endovenosa. No lo damos por vía oral, sino por vía endovenosa. Si tras 5 días de ingreso y no haber agotado todas las intervenciones previas consideradas a la paciente, no mejora, no sigue la paciente, se va empeorando, inclusive podemos cambiar a corticoides. Aquí en mi hospital no lo utilizamos. Nosotros ya, si no nos responde a la vía anterior que les he dado, entonces acudimos nosotros directamente a hacer una interconsulta a nutrición parenteral. Ellos lo evalúan y ven si le da la alimentación enteral, que es por unas sondas hasta el duodeno y la alimentación, y la otra que puede ser enteral por vía endovenosa con proteínas y todo lo que lo utilizan ya ellos, de la unidad de la nutrición parenteral. Antes de eso tenemos que la obligación de pedirle todos los exámenes, ver cómo está su sodio, su potasio, su calcio, su cloro, los triglicéridos, sus proteínas, todo tenemos que tenerla bien estudiada para que no tengan problemas. Hay que tener un control de diuresis estricto para ver eliminación del potasio, porque a veces de repente estamos dando y no estamos haciendo una retención de potasio y no podemos tener sorpresas con la paciente.
Y también hay que hacerle el control de la viabilidad fetal, tanto al ingreso como al egreso de la paciente. Esta es una recomendación clave que saqué de una revista mexicana. Se recomienda realizar el diagnóstico de hiperemesis gravídica. Es un resumen, básicamente, dice. Se recomienda realizar el diagnóstico de hiperemesis gravídica ante la presencia de náuseas y vómitos incorregibles en el embarazo acompañados de pérdida mayor de 5% de peso pregestacional, deshidratación y o alteraciones de electrolitos. Ahí diagnosticamos hiperemesis gravídica. Se recomienda emplear una escala válida para evaluar las náuseas y los vómitos en el embarazo, como en la escala de Puqué. Ellos también, los mexicanos, también usan la de Puqué. Los americanos también el Puqué. Los europeos también utilizan el Puqué. Para el manejo de las náuseas y de vómitos se sugiere emplear como el fármaco de primera línea los antihistamínicos inhibidores de los receptores H1. En nuestro caso es la que ya les dije, ay, se me fue el nombre a mí ahorita en este momento. Se me fue. Se me fue el nombre. Bueno, ahorita me voy a acordar. El dimidrinato, aquí en Perú lo utilizamos el dimidrinato, pero es la segunda, la doxilamina, pero en Perú utilizamos el dimidrato, no vamos a la doxilamina. Hay poca respuesta con la doxilamina. No les funciona muy bien a la paciente. En las clínicas lo utiliza mucho la doxilamina, pero no se ha visto los efectos esperados que se le da a la propaganda, ¿no? Se recomienda la administración de antieméticos, la metoclopramida, como ya les dije, no pasarse de la línea. En caso de que del manejo estándar de la hiperemesis gravídica haya fracasado, se recomienda el uso de corticoides. Ellos lo utilizan, los europeos también. Nosotros aquí en Perú, al menos en mi hospital, no lo utilizamos. Se recomienda la suplementación de la tiamina para evitar el Wernicke. Y eso generalmente se hace inmediatamente cuando ingresa. Y se recomienda la terapia parenteral y el manejo multidisciplinario cuando fracasa el tratamiento convencional. Aquí hay un cuadrito que fue, no recuerdo si fue sacado creo que es una revista europea. Es leve. Tenemos una paciente con un hiperemesis gravídica leve, entonces tenemos gestión, hay que gestionar la dieta, solamente dieta, y disminuir la cantidad de grasas, o que trate de alimentarse con lo que a ella le gusta. El extracto de jengibre es muy bueno. Se va inclusive pacientes con náuseas y vómitos que tienen en el proceso de quimioterapia y le dan esto y con esto le funciona, así que es bueno. La vitamina B6 y la doxilamina, que como les digo, no nos funciona mucho. El dimihidrato, esto sí nos funciona a nosotros. Eso sí es leve. Si es moderada, tenemos la prometacina, y directamente aquí entramos en la metoclopramida con dimihidrato. Acá, por ejemplo, pone el ondansetron. El ondansetron se estaba utilizando en un tiempo, y lo utilizan todavía algunas personas, pero se está viendo que todavía no está bien investigado en la teratogenicidad. Entonces, en lo posible, no utilizarlo. Y hay un criterio grave, para llevar a una hidratación intravenosa con tiamina, para evitar el Wernicke, parenteral generalmente, metoclopramida, prometacina u ondansetron, que también recomiendan ellos. Y si en caso no mejoras, persiste con esa patología, es intratable la paciente, llevarlo a la nutrición enteral o parenteral. Aquí está la bibliografía, las citas bibliográficas, tanto para los dos temas. Busquen, y yo les aconsejo que estudien Williams. Si ustedes estudian Williams, que son estudiantes de medicina, que todavía están empezando su carrera, con el Williams ustedes se defienden.
más que suficiente en vez de marearse con otros libros. Lean el Williams, que es el libro pepete del estudiante de medicina de obstetricia. Ese es el libro que ustedes deben leer, saberlo, tenerlo como un libro de consulta y no alejarse de ello. Estos otros son las revistas, la revista de Mexicana y la revista de Barcelona, la que le he sacado para ahondar algunos conceptos. Espero que les haya llegado, que les haya utilizado. Disculpen la incomodidad de poder hacer esto de los Zoom, porque realmente yo programé 2 horas y lamentablemente no ha salido así. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿Por qué no se recomendaba el Ondacentron? ¿Cómo? ¿Por qué no se recomendaba emplear Ondacentron? Parece que no está demostrado que sea neta, que no sea teratogénico. Y como la hiperemesis gravídica se da en los primeros meses de la gestación, todavía no se ha estudiado bien, bien a fondo y lo recomiendan al menos no utilizarlo. Sí, gracias, doctora. Ya, ¿hay otra pregunta? Doctora, cuando habló de los signos que se presentaban en el aparato reproductor femenino, ¿estos se presentan durante toda la etapa de gestación o varían de acuerdo al trimestre? Lógico, de acuerdo al trimestre van a variar las alteraciones. Un útero de 12 semanas va a ser diferente a un útero de 28 semanas. Un útero de 12 semanas es esférico, un útero de 28 semanas es ovoide. Un útero de 12 semanas tiene una capacidad ¿de cuántos tendrá? Pues de unos 10 centímetros cúbicos. Un útero de 28 semanas tiene más. Entonces, va a variar de acuerdo a la gestación. Igual son las trompas, los ovarios, van a variar igualitos de acuerdo a la gestación. Lo único que en los ovarios no va a variar es que no ovulan. Definitivamente ellos no ovulan, pero los cambios vasculares generalmente es de acuerdo al trimestre. Igual también el sistema respiratorio, también el sistema respiratorio es verdad que al principio de las semanas también tiene alteraciones, pero conforme va aumentando, conforme va elevándose el diafragma va a cambiar, igual el sistema cardiovascular, igual el sistema muscular, igual la piel también desde el inicio no se mancha, no hay, la línea alba no se vuelve negra al inicio del embarazo, conforme va aumentando la gestación va viendo esos cambios. Sí, doctora, si no, yo me refería a los signos que mencionó inicialmente sobre la Esos signos, los signos de Shawey, los signos de McDonald, esos generalmente son en los úteros tempranos, en la gestación, en el primero e inicio primer trimestre e inicio, hasta las 14 semanas podemos encontrar esos cambios. Después ya no. El cuello uterino sí, el cuello uterino lo vamos a mantener blandito, así como por eso les dije, pálpense los pabellones de las orejas, los lóbulos de las orejas, eso igualito, así se pone. Ustedes van a palpar un cuello uterino de una gestante, es igual, como si estuvieran palpando su pabellón de oreja. Pabellón, esa cosa es donde se pone el arete, eso, así es. En cambio, en un útero que no está embarazado, es como si estuvieras palpando la nariz. Y otra, si está palpando una cosa como tu quijada, definitivamente ese cuello uterino está con cáncer. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Terminamos. A ver. Chicos, ya no hay ninguna pregunta.
este cuadrito de acá es muy importante. Este cuadrito de acá, ustedes lo revisan este cuadro y lo van a aprender toda la clase. ¿Ya? Van a aprender toda la clase. Está ahí todo. Por ejemplo, acá dice, hay una, en los ojos hay una tumefacción del cristalino. A veces hay un desequilibrio de ahí. Todo lo que está acá es lo que he hablado, básicamente. ¿Terminamos? Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, me hacen llegar con mi grupo, ya, para ver si les aclaro las dudas. Le he dejado ahí en la plataforma, están las dos clases. También le he mandado ahí no me acuerdo, Ariana. Ella, por favor, que les comparta para que ustedes lo tengan para que estudien. Les aconsejo que las clases teóricas simplemente son clases, como les digo, informativas. Lo que ustedes tienen que estudiar como estudiantes de medicina es ahondarse en sus libros. Y los libros que yo les recomiendo es el Williams. Lean el Williams, está todo. Lean su Williams y van a tener buena nota. Gracias y nos estamos viendo. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.